Bien, vamos a continuar con lo que quedó pendiente en la clase pasada. En la sesión pasada vimos una introducción a la estimación de las cargas de sismo, ¿no es cierto? Entonces, vimos el concepto de cortante basal y se introdujo la filosofía del diseño sismo resistente que está detallada en el código. Solo para resumir, ¿cuál era la filosofía del diseño sismo resistente? Se resume en tres aspectos, tres puntos: evitar daños estructurales graves o evitar daños estructurales y en elementos no estructurales ante sismos leves que ocurren frecuentemente. El segundo, prevenir daños estructurales graves ante sismos moderados que ocurren eventualmente. Y finalmente, evitar el colapso ante sismos severos que ocurren raramente. Para poder cumplir estos objetivos, la norma ecuatoriana de la construcción me dice que debo seguir o cumplir tres requisitos. Primero, la estructura debe ser capaz de resistir las fuerzas establecidas en la norma. ¿Qué fuerzas son? Las fuerzas que vimos la sesión pasada, que se proviene del espectro de diseño. Las derivas de piso deben ser menores que las admisibles. Vimos cuál es el concepto de deriva de piso y cuál es la razón de que se debe limitar. Y la razón evidentemente es para controlar el daño o limitar el daño. Y finalmente, la estructura debe ser capaz de disipar energía de deformación inelástica. Para esto se debe detallar adecuadamente las conexiones y seguir el concepto del diseño por capacidad. ¿Qué significa el diseño por capacidad? Seleccionar el elemento que va a disipar la energía y el resto de componentes del edificio deben diseñarse para su capacidad, es decir, para que permanezcan esencialmente elásticos. Esto van a estudiar en detalle en la clase de sismo. Solo como analogía les decía que la idea del diseño de capacidad es seleccionar cuál es el elemento más dúctil y por tanto el que va a fallar. Y les ponía de ejemplo, si tengo una cadena, ustedes como diseñadores escogen qué eslabón es el más débil y a cambio de eso, a ese eslabón débil le dan utilidad. ¿Qué va a pasar? La cadena se rompe por el eslabón más débil y es lo que de alguna manera se asemeja al concepto de diseño por capacidad. En el caso de edificios, los elementos que se detallan para que disipen la energía son las vigas, y las vigas, tal cual como hemos visto en la clase de acero, las vigas generan deformaciones plásticas, es decir, eso permite que se generen los momentos plásticos y por lo tanto rotaciones de tipo plástico. En ese instante es que se produce la disipación de energía. El tema de detallar adecuadamente las conexiones verán en la clase de sismo. ¿Cómo estimábamos las fuerzas? La fuerza máxima en la base de la estructura se denomina cortante basal. Y el cortante basal se determina con la ecuación que está en la pantalla. El numerador es el factor de importancia que vimos en la tabla de la NEC, que depende del tipo de estructura. Hay estructuras esenciales, como por ejemplo hospitales, estructuras de apoyo inmediato, qué sé yo, bomberos, policías, y hay estructuras no esenciales, como las viviendas, etc. Entonces, ese es un factor mayor a la unidad o igual a la unidad. Luego viene la aceleración espectral, que eso obtengo de la norma, como vimos, multiplicado por el peso sísmico, que considera únicamente la carga de gravedad para estructuras comunes, y la carga muerta, y la carga muerta más un 25% de la carga viva en estructuras de tipo industrial. Luego vimos el concepto de R. R que hacía transformar el espectro elástico en un espectro inelástico. Vimos en esa diapositiva básicamente este gráfico. Que me relaciona el cortante basal con las deformaciones. Si yo quisiese que la estructura permanezca
intacta luego del sismo de diseño, el comportamiento para que eso sea posible va a ser elástico lineal. Retirada la carga, el edificio regresa a su geometría original, que trae como consecuencia que esto sea antieconómico. A penalidad de ello, o digamos así, a contraparte, se reducen las fuerzas sísmicas de diseño, pero se acepta un daño en la estructura. Se acepta un daño en la estructura. Es decir, si yo quisiese que la estructura permanezca elástica, debería diseñar para este nivel de fuerza. Sin embargo, dividido para R, diseño para este nivel de fuerza. Y esto me da, este valor de aquí es el cortante basal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como consecuencia, la estructura no va a permanecer elástica y va a sufrir un daño permanente. Ese daño se concentra en los elementos dúctiles que se busca que sean las vigas. De manera tal que la capacidad de las conexiones debe ser mayor que de las vigas y lo propio de las columnas mayor que las vigas para que el daño se concentre, perdón, en las vigas. Entonces, este es el comportamiento inelástico. Y esto es la noción del factor de reducción de capacidad, que es R. Y esto es si es que se comportara elásticamente. ¿Me explico, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso fue lo que vimos. Ahora, ¿cómo se distribuye? Esta fuerza de aquí, esta es la fuerza en la base. ¿Cómo distribuyo eso en la altura? Vamos a ver enseguida. Pero antes, solo recordamos el concepto del periodo de la estructura. Vimos lo que es el concepto haciendo una analogía con un péndulo. El tiempo que tarda en dar un ciclo completo es el concepto de periodo. Un edificio es lo mismo. Imaginariamente, si tuviésemos un edificio en la geometría original y le pudiéramos aplicar una deformación inicial y le soltásemos el tiempo que tarda en ir de la izquierda a la derecha, digamos, de completar un ciclo desde el periodo, y se estima en el código. Existen 3 métodos en el código para estimar el periodo. El más conservador es el que se aprecia en la pantalla. Esta ecuación es una ecuación empírica que básicamente depende del tipo de estructura y de la altura del edificio. Esta es la que vamos a estudiar. Las otras ecuaciones, los otros 2 criterios estudiarán en la clase de sí. ¿Está bien? Ahora, dado el periodo de la estructura, yo puedo leer la aceleración espectral, que depende de varios factores. Como veíamos, depende del sitio en donde estoy. Una cosa es la sismicidad de la costa, otra es de la sierra y diferentes en el oriente. Dentro de la sierra, las ciudades tienen diferentes niveles de sismicidad, y eso está asociado a las fallas que le rodean. Entonces, la sismicidad de Quito es diferente que la de Riobamba, que la de Loja, etc. Además, ¿qué otro factor, aparte de la ubicación, influye el tipo de terreno? La aceleración que llega al terreno es amplificada en el caso de que tengo suelos blandos, como por ejemplo en el caso de que tengo arcillas. Entonces, todos esos factores definen la aceleración espectral, que es la que está resaltada con morado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a ver cómo se reparte esa fuerza en la altura. Entonces, la ecuación, permítanme abrir el código, creo que no lo he abierto. Cargas no sísmicas. Acá está. Capítulo 1 de peligro sísmico y el capítulo 2. A ver, este es el capítulo 1.
Vamos a ver si está aquí la ecuación o está en el capítulo 2. Está en el siguiente. Está en el capítulo anterior. No, perdón, en el capítulo siguiente, en el capítulo 2. Esa es la ecuación de aquí. Entonces, en la NEC tenemos, aquí está la ecuación del periodo. Esta es la ecuación que teníamos en pantalla, la del cálculo del cortante basal. Y ese cortante basal total se distribuye en la altura con este criterio. Entonces coloquemos así. Distribución del cortante basal en la altura. Entonces la ecuación nos dice que es simplemente el peso. Vamos a leer aquí. Este subíndice X denota el piso que estoy analizando. Si tengo un edificio de 10 pisos, cuando X vale 10, me va a dar la fuerza en el 10º piso. ¿Me explico? Y W de X se refiere al peso del piso X, es decir, si quiero el peso de la fuerza sísmica en el piso 5, acá ingreso como dato el peso del piso 5. ¿Sí? Acá la altura del entrepiso. Y acá, en cambio, en el denominador tengo la sumatoria de todos los pisos. Entonces, no sé si te ve que esto es como una especie de media ponderada, que le estoy ponderando en función de la altura, la distribución. ¿Se ve eso? Entonces, el cortante basal va a ser igual a el peso X por la altura X elevado a la K, dividido todo para la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de pisos por W sub I, H sub I y todo por el cortante basal. Me parece que ahí estoy. Ahí me faltaba acá. ¿De qué depende K? Depende del tipo de estructura. Debe estar por acá. Es el coeficiente del periodo. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Asumamos de que tengo un edificio de 4 pisos. El cortante basal es la fuerza máxima en la base. Este es el cortante basal. ¿Sí? Esta fuerza total se distribuye en fuerza en el piso 1, fuerza en el piso 2, fuerza en el piso 3 y fuerza en el piso 4. De manera tal que la suma de F1 más F2 más F3 y más F4, ¿cuánto creen que debe dar? ¿Qué dicen? Es igual a el cortante basal. Entonces, el cortante basal va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de cada piso. ¿Me hago entender? Y esa es la teoría básica. Esa es la teoría básica. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿les parece? ¿Está bien? Asumamos lo siguiente, el mismo edificio de 4 pisos. ¿Sí? Vamos a hacer entonces un ejemplo. Tengo un edificio, determina el cortante basal,
y su distribución en altura. Los datos del edificio son los siguientes. Está ubicado en Quito, pongamos ubicación, ciudad de Quito. Pongamos tipo de estructura, tipo de edificio. Es un edificio de uso habitacional, departamentos, y construido en base a pórticos especiales resistentes a momento, de hormigón armado. Número de pisos, 4 pisos. La altura del entrepiso típica, cada entrepiso va a ser de 3 metros. En total, la altura del edificio, ¿cuánto tendrá? 12 metros. Vamos a poner que pongamos, me invento, el peso de cada entrepiso. Asumamos que tengo 1 tonelada por metro cuadrado, menos, asumamos unos 600 kilogramos por metro cuadrado, por que tenga en planta, no sé, 100 metros cuadrados. ¿Cuánto es 600 por 100? 600 toneladas, ¿cierto? Sería, pongámosle así, la altura del entrepiso, que sería 60.000 kilogramos fuerza. Pongamos el peso de cada entrepiso, 60.000 kilogramos fuerza. El tipo de suelo, del estudio de suelo nos dan que es un suelo tipo D. Ya vamos a conversar un poquito al respecto. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Dado estos datos, vamos a calcular primero el cortante basal, que es que la fuerza máxima en la base. ¿Sí? Y con el cortante basal distribuimos esa fuerza total en altura. Y estas son las fuerzas de diseño. Estas son las fuerzas de diseño. ¿Está bien? Recuerden lo siguiente. El espectro, digamos así, proviene de un estudio de amenaza sísmica y contiene, digamos así, la envolvente de los posibles sismos que pueden ocurrir. ¿Qué es lo que le hace un sismo, como conversábamos la clase pasada, al edificio? Le ocasiona, el sismo implica aceleraciones en el terreno que ocasiona desplazamientos en la base, en los entrepisos. Entonces, ¿qué hace este método? De alguna manera, en lugar de introducirle una aceleración, le introduce fuerzas. Y esas fuerzas producen desplazamientos que se esperaría que sean los desplazamientos esperados cuando ocurra un sismo o el sismo de diseño. ¿Me hago entender? ¿Se entiende esto, muchachos? ¿O no? ¿Preguntas? ¿Seguro está? ¿Sí se entiende? No les noto muy convencidos. ¿Sí se entiende? Pregunten nomás. Ya, ahora. Dado este ejemplo, vamos a la NEC. ¿Qué vamos a hacer? Tienen ustedes la norma descargada, tienen que empezarle a revisar. Vamos al primer capítulo de peligro sísmico. ¿Qué necesitamos? A ver, vamos a calcular, pongámosle así. Vamos a calcular primero el cortante basal.
El cortante basal es igual al factor de importancia por la aceleración espectral por el peso dividido para R y dividido para pi. La irregularidad en planta y la irregularidad en elevación. Vamos a asumir que este edificio es regular, por tanto los factores phi son 1. ¿Qué pasa cuando son irregulares? Hay una penalidad, pero de eso han de hablar con detalle en la clase de SID. ¿Qué necesitamos en esta ecuación? Necesitamos el factor de importancia, el factor R, el cortante, la aceleración espectral y el peso total. Si tenemos de que el peso total, ¿a qué va a ser igual? Si tenemos que son 4 entrepisos y el peso de cada entrepiso es 60,000, el peso total va a ser 240,000 kilogramos fuerza. Vamos con el factor I, el factor de importancia. Vamos a ubicarnos en la negra. Aquí tenemos el índice, aquí está todo lo que es objetivos, todo lo que conversamos. Y acá está el factor de zona. Vamos a empezar con el factor I, de importancia. Está arriba en 4. Gracias. 3, 4. En 4.000. Sí. Gracias. Página 39. Bueno, un poco. Ya. Vamos a ir paso a paso. Metodología de diseño sismo resistente, categoría del edificio y coeficiente de importancia. Entonces, tenemos 3 categorías en la NEC. Las edificaciones esenciales, las estructuras de ocupación especial y otras estructuras que son esencialmente las no, son principalmente las no esenciales. ¿Cuáles son las estructuras esenciales? Aquí está detallado: hospitales, clínicas, centros de salud, emergencia sanitaria, instalaciones militares, de policía, bomberos, etc. Sí. A ese se le asigna un factor de importancia de 1,5. Estructuras de ocupación especial, museos, iglesias, escuelas y centros de educación, como en general las universidades, escuelas, colegios, etc. A eso se le asigna un factor de 1,3. Esto es importante: toda estructura que alberga más de 5,000 personas. Y finalmente otras estructuras. De lo que nos da de datos nos dice que es un edificio de departamentos de uso habitacional. ¿Cuál de las 3 categorías cae? Edificaciones esenciales, ocupación especial o otras estructuras u otras estructuras. Correcto, entonces le asignamos el valor de 1. ¿Está bien? Ahora, ya tenemos asignado el valor de I, ya tenemos W, ya tenemos los factores phi, vamos al factor R. ¿De qué depende R? Del tipo de estructura. Me parece que eso sí está en el siguiente capítulo. Esto está en el capítulo 2. Vamos a ver, aquí ya no está el índice, bueno, no importa. Vamos a ver el famoso R. Ya. Acá está primero cómo calculo el periodo y luego el factor R. Grupos estructurales de acuerdo con R. ¿Qué tipo de estructura era? Pórticos de hormigón armado especiales. Pórticos a momento especiales de hormigón armado. ¿Cuánto vale R para esa categoría? Sistemas duales son los sistemas en los cuales tengo combinado pórticos y muros. No cae en esta categoría. Pórticos resistentes a momento, sí caigo en esta categoría. Sí.
Pórticos especiales, sismos resistentes de hormigón armado, con vigas descolgadas, R, ¿cuánto vale? 8. Entonces asignamos un valor de 8. Y ya tengo el parámetro R. ¿Qué es lo único que me queda? La aceleración espectral. Vamos a ponerle así, la aceleración espectral. Esto van a conversar con detalle en la clase de sismo, pero como concepto ya vimos una introducción. ¿Qué requiero para obtener la aceleración espectral? Requiero el espectro de diseño, ¿sí? Y el espectro de diseño lo construyo con la información de la NEC. Espectro de diseño. El espectro de diseño tiene esta forma. Relaciona aceleración con periodo. Y tiene esta forma. ¿Sí? ¿De qué depende el espectro de diseño? Depende de la zona. Depende de la zona. Depende del periodo. Depende del suelo. Depende del periodo, de la estructura. Entonces vamos a empezar calculando el periodo de la estructura. Vamos a empezar calculando el periodo de la estructura, que es con el método 1. El periodo es CT por H, el periodo de la estructura. CT por HN elevado a la alfa, algo así era. Elevado a la alfa. Entonces vamos a ver de estas tablas cómo calculamos. CT es un coeficiente que depende del tipo de edificio. HN es la altura de la edificación de N pisos, medida desde la base en metros. ¿Cuánto vale HN para nuestro ejemplo? 12 metros. Entonces, ¿cuánto vale CT? Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué tipo de estructuras tenemos? Pórticos especiales de hormigón armado sin muros estructurales. CT vale 0.055 y alfa vale 0.9. CT vale 0.055 y alfa vale 0.9. Entonces el periodo de la estructura es 0.055 por la altura de 12 metros elevado a la 0.90. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿0 punto? Ahí. ¿Ya? Esto en segundos. ¿Cuántos pisos teníamos? 4. El periodo fundamental es cercano a un 10% del número de pisos. ¿Sí? No exacto, cercano. ¿Sí? Entonces ya tenemos el periodo fundamental. Ahora vamos a construir el espectro de diseño. Vamos a ver el espectro de diseño. Eso estaba en el capítulo anterior. Capítulo 1. Vamos a ver peligro sísmico en el Ecuador y efectos de sismos locales. ¿Qué zona estamos yendo a analizar? Primero, vamos a ver
el factor de zona que es Z. Vamos a ver el factor de zona que es Z. La ciudad de Quito tiene un factor de zona de 0.4. La ciudad de Quito se encuentra en esta zona, ¿no es cierto? Entonces aquí, como se ve, el color es 0.4. ¿Qué significa esto? Vamos a leer lo que dice en ANEC. Este es el valor que utilizamos. Para los edificios de uso normal, que son los que estamos analizando, se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como una fracción de la aceleración de gravedad. Vamos a entender esto. Si es que yo tengo, olvídense por un minuto de la carga sísmica. ¿De dónde obtienen la carga viva de un edificio? De la misma ANEC. ¿Qué representa esa carga viva? En base a mediciones en edificios reales, estiman que la carga de servicio aproximada esperada, la carga esperada viva es aproximadamente para un edificio de 200 kilos por metro cuadrado. Algo similar vamos a hacer con el caso sísmico. No han hecho mediciones como tal con edificios, sino han hecho estudios de peligro sísmico. Y en base a la ubicación de la ciudad de Quito, se estima que la aceleración esperada en roca, eso es importante, es de 0.4 veces la aceleración de la gravedad. Esa es la aceleración horizontal que yo espero que tenga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es 0.4. Como el suelo en el cual se asientan nuestras estructuras no necesariamente es roca, hay que hacerle unas modificaciones. Vamos a ir viendo todo eso. Entonces ya tenemos que la aceleración en roca es de 0.4 de G. Geología local. Nos dicen, la ANEC establece 5 tipos de suelo. Suelo tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. A es roca, B, aquí está la categoría. Suelo tipo A o categoría A se refiere a roca. Acá tienen la definición. ¿Qué es B? Esa es la velocidad de onda de corte. No sé si han visto eso en geotecnia o algo. En la clase de sismo muy probablemente van a hablar. ¿Qué es lo que sucede? De esto sí podríamos hablar bastante, pero no tenemos tiempo y sale del alcance de este curso. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce un sismo en la falla? Exactamente cuál es la teoría que explica los sismos. Primero, como hablamos algo en la clase pasada, la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas. En nuestra región tenemos la placa tectónica continental y la placa de Nazca. Entonces, la interacción entre las placas es la teoría que explica el origen de los sismos. ¿Qué es lo que sucede? La placa oceánica se subduce o se sumerge, digamos así, en la placa continental. ¿Qué es lo que sucede? Producto del contacto, llega un momento en que existe una fractura y se produce un deslizamiento. Ahora, eso por un lado. Por otro, las ciudades están rodeadas en este caso, Quito, de fallas locales, fallas geológicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ocurre el sismo, ocurre un deslizamiento de los planos de falla, unas fallas geológicas. Luego, inmediatamente después del deslizamiento ocurre el efecto de rebote que se llama. Hagan de cuenta que tengo un resorte, si le comprimo y le suelto, ¿qué es lo que sucede? Rebota. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las placas? Con las fallas. Inmediatamente después de que se rompe o se produce la rotura, la energía que está acumulada en las rocas rebota. Y ese rebote de energía, esa teoría se llama la teoría de rebote elástico, y esa energía que está acumulada dentro de las rocas se libera. ¿Qué es lo que sucede? Eso se manifiesta en ondas sísmicas. La velocidad de la onda. Sí, es la velocidad de propagación de la onda. Ahora, hay varios tipos de ondas. Inmediatamente que tenemos la falla,
se manifiesta, digamos que tengo aquí las fallas y aquí el edificio. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos tipos, las ondas se clasifican en dos tipos, ondas de superficie y ondas de cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Las ondas, apenas existe la falla, existen dos tipos de ondas. La onda P, que es longitudinal, y la onda S, que es de corte. Chocan con la superficie y se generan ondas superficiales, que son las ondas Rayleigh y Log, que se llaman, que se dan debido al contacto de las ondas principales con la superficie ya del terreno. Esas ondas son las que producen las aceleraciones en el terreno. Entonces, la onda de corte tiene una velocidad y existe un parámetro en mecánica de suelos, de eso han de conversar yo creo que en la clase de sismo, que es la velocidad de onda de corte a una profundidad de 30 metros. En función de qué velocidad tengo, se define el tipo de suelo. No es un parámetro ideal, pero es el parámetro que está definido en nuestra norma. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí. El tipo de suelo para un suelo tipo A tenemos roca y la velocidad de onda esperada es de más de 1500 metros por segundo. Entonces, eso se hace ensayos para ver qué tipo de suelo tengo. Nosotros decíamos que tenemos como dato un suelo de tipo D, que es un suelo rígido, que tiene una velocidad entre 360 y 180 metros por segundo. Entre 180 y 360 metros por segundo. Nos decía que cuando la velocidad de onda del sismo se igualaba a la velocidad de onda del suelo, como se amplificaba, se llama. Correcto. Esa es la velocidad. Esto de aquí es lo que se conoce como velocidad de onda de corte. ¿Qué es lo que sucede? Se hace, por ejemplo, ensayos y se mide cuál es la velocidad. La velocidad depende del medio de propagación. Entonces, si tengo roca, la velocidad debe ser mayor que esta cantidad. Lo de la amplificación, muy probablemente lo que les hablo es lo siguiente. Si yo tengo las ondas sísmicas que están viajando a través de la roca, el rato que llegan a un suelo, como por ejemplo una arcilla blanda, tienden a amplificarse. Muy probablemente es eso. El suelo tipo E y F son los suelos de mala calidad, en los cuales posiblemente no se deba construir o depende, hay que mejorar. Entonces, para nuestro caso tenemos un suelo tipo D. Si del ensayo de suelos nos da estos parámetros, podemos clasificarle como un tipo D. Ahora, ¿qué ganamos con un suelo tipo D? Vamos a ver los factores de amplificación de suelo. Los factores de amplificación son FA, FD y FS. Entonces, ¿cuál era el factor de zona que obtuvimos? 0.4, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál era el tipo de suelo? Por lo tanto, el factor FA, que es el coeficiente de amplificación en periodo corto, es 1.2. Pongamos por acá, entonces, FA es 1.2. ¿Está bien? Vamos al siguiente, FD, amplificación en las ordenadas del espectro elástico de desplazamientos. Tengo de nuevo un suelo tipo D y un factor de zona de 0.4 es 1.19. FD es 1.19. Y finalmente, el FS, tengo un suelo tipo D y un factor de zona 4, me da un factor, ¿cuánto me da el factor? A ver, 1.28, FS 1.28. Ahora, con esta información voy a construir el espectro de diseño. Aquí tenemos el espectro elástico de diseño.
Fíjense, vamos a construir el espectro elástico de diseño. Vamos a leer el espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de la aceleración de la gravedad. Se proporciona en la figura 3, consistente con el factor de zona, el tipo de suelo y la amplificación, los coeficientes de amplificación. Entonces, esto está en la figura 3. ¿Cuál es la figura 3? Tenemos aquí. Entonces, con esto vamos a construir el espectro. Este es el espectro, fíjense. La aceleración como fracción de la gravedad versus el periodo. Entonces, esta franja de aquí dice solo para modos de vibración distintos al fundamental. Nos vamos a olvidar por un minuto de eso y vamos a centrarnos solo en el modo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que debemos construir? ¿Cuánto vale esta ordenada? ¿Cuánto vale este periodo? Y definimos esta ecuación. ¿Me hago entender? Vamos a construir aquí mismo, o mejor acá. Entonces, el espectro tiene esta forma. Aquí está el periodo, aquí está la aceleración espectral, y tengo una plataforma. Y luego tengo una curva exponencial. ¿Cómo yo defino los valores de este espectro? Necesito definir esta ordenada y esta abscisa. ¿Cuánto vale esta ordenada? Me dice acá que vale n por z y por FA. Me dice que es esta n por z y por FA. ¿Esta n de qué depende? Esto depende de la región, como vamos a ver enseguida. Esto depende de la región. ¿Qué es esta n? Razón entre la aceleración espectral y el PGA para el periodo seleccionado. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Esta n depende de la región. Para provincias de la costa vale 1.8. Para provincias de la sierra vale 2.48. Entonces, para nosotros esto es igual a 2.48. ¿Cuánto valía Z? Es la aceleración en roca. 0.40 de G. ¿Y cuánto vale FA? 1.2. Entonces ya tenemos la ordenada espectral. ¿Cuánto me da esto, por favor? $2.48 por 0.4. Dejémoslo en función de G. O ya multipliquemos por G, que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sí. Ya por G, 11 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué representa eso? Este valor de acá. Este valor de acá. La aceleración es de 11.68. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tengo que definir? El valor del periodo acá. Toda estructura que caiga en este rango de periodos cortos que se llama va a experimentar esta aceleración. Entonces, ahora, ¿qué me dice? Acá tengo TC. TC define este periodo, separa rangos de periodos cortos con largos. Y me dice 0.55 FC por FD sobre FA. Entonces aquí tengo TC es igual a 0.55 por FS por FD y sobre FA. Sobre FA me decía, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto me da esto en segundos? 0.55 por FS, que es 1.28 por FD,
19 y F dividido para FA es 1.2. 0.70. Ya, 0.70. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para estructuras con periodo menor o igual que 0.70, la aceleración esperada es 11.68. Para aceleraciones con periodo mayor, obedece a esta ecuación. ¿Y cuál es esta ecuación? Es esta de acá. NZFA, la ecuación de acá es NZ por FA, que multiplica a TC dividido para T elevado a la R. Elevado a la R. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué rango cae nuestro periodo. ¿Cuánto nos salió el periodo de nuestra estructura? 0.51. ¿Es mayor o menor que 0.70? Por lo tanto, el periodo está aquí, de 0.5. Este es el periodo de mi estructura. ¿Y cuál es la aceleración esperada? No, en suelo ya considera los factores. Entonces, mi aceleración espectral, SA, es igual a 11.68 metros por segundo cuadrado. Si hubiese caído acá, simplemente calculo con esta ecuación. TC es 0.70. T es el periodo de la estructura. Y R, yo creería que debe estar aquí. ¿Dónde? Permítanme revisarle. R vale 1 para todos los suelos excepto el tipo E y 1.5 para suelos tipo E. Eso es. ¿Está bien? Entonces con eso ya podemos calcular el cortante basal. El cortante basal va a ser 1, que es el factor I, por 11.68 metros por segundo al cuadrado, dividido para el peso, que es... Perdón, no para el peso, para R, que vale 8 por 1 y por W. Por W. Me parece que aquí estoy con un error. Permítanme un minuto. Ya, permítanme solo. Ya, aquí SA es expresado como G. A ver, permítanme solo verifico en el capítulo 2, donde estaba detallada la ecuación. A ver. Sí, es la aceleración 3.2. Sí, para que sea consistente. Aquí sería esto dividido para G. La aceleración dividido para G, ¿cuánto nos da? 11.68 por 9.8. 1.192 veces de G. Ahí sería. Entonces, aquí sería la aceleración en función de G. Sería 1.192.
¿Cuánto me da ahora sí este valor? Sería 1 por 1.192 dividido para 8. ¿Perdón? Sí, antes de multiplicar por el peso de medio haciendo. 0.15 de W. Quiere decir que la carga sísmica total va a ser un 15% del peso. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora sí, el cortante basal, eso multiplicado por el peso total, que era 240.000, me parece. ¿Cuánto? 35.760 kilogramos fuerza. Este es el cortante basal. Este es el cortante basal. ¿Está bien? ¿Me explico? Ahora, esta fuerza es la fuerza máxima esperada, producto de cualquier sismo que ocurra en el tiempo de vida útil de la estructura. Eso voy a distribuir ahora para el diseño en la altura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Tengo un edificio de 4 pisos, voy a poner así, distribución en la altura. Y voy a llenar una tablita. Tengo el número de piso, tengo el piso 4, luego el piso 3, el piso 2 y el piso 1. Pongamos así, piso. Voy a poner el peso de cada piso, que era 60.000, me parece. ¿Cuánto pusimos el peso de cada piso? 60.000. ¿Ya? Ahora vamos a poner la altura acumulada. La altura del primer piso es 3, más 3, 6, 9 y 12. ¿Sí? Y vamos a sacar la fuerza de cada piso en kilogramos. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es esta de acá. Es esta de acá. Voy a copiarle. Entonces, con esta ecuación vamos a trabajar. Primero vamos a sacar el valor de K es... ¿Dónde está el valor de K? El valor de K aquí tenemos. El valor de K depende del periodo fundamental. ¿Cuánto era nuestro periodo? 0.51. Casi que K debería valer 1. Pero como está entre 0.5 y 2.5, vale 0.75 más 0.50 por el periodo. Es decir, 0.75 más 0.50 por contar el periodo 0.50 y... No. Ya, debe sacando el valor de K. Ya, 1, dejémosle como 1 entonces. K le vamos a tomar como 1. K vale 1. Y por tanto, primero saquemos el denominador. El denominador es WI por HI. Es decir, el denominador es esta sumatoria de acá. Vamos a hacer una columna más. Vamos a poner así. WI por HI. $60.000 por 12. ¿720? 60.000 por 9. 540.000, supongo, ¿no? Por 6, 360.000.
y 180,000. Y sumo. $800,000. Ya, esto va al denominador. Ahora, vamos a ver cómo opera esto. Vamos al piso 4. W del piso 4. ¿Cuánto es? 60,000. Por la altura del entrepiso, que es 3 metros. La altura del entrepiso. Vamos a ver si está interpretándose bien. HX, la altura del piso, X de altura. A ver, perdón, déjame verle. Ah, no, casi hago mal. Fuerza lateral aplicado en el piso I de la estructura, número de pisos, peso asignado al nivel I. Altura de piso, no es la altura del entrepiso, entonces es la altura del piso. La altura del piso X es 12. La altura del piso 4 es 12. Entonces sería 60,000 por 12 y dividido para 180,000. ¿Cuánto me da eso? 0,4. Ya, 0,4 por el cortante basal, que es 35,760. ¿Cuánto me da eso? $15,024 kilogramos fuerza. Ahora, el piso 3 sería 70,000 por 9 y dividido para 180, para 1,800,000, perdón. 60,000 por 9 y dividido para 1,800,000. Pero 3 ya. Y por el cortante basal, que es 35,760. ¿Cuánto? Ahora, el piso 2 sería 6 por 360,000 y dividido para 1,800,000. Y el último sería 60,000 por 3 y para 1,800,000. $3,576. 3,576. ¿Ya? Ahora, si sumamos los valores de las fuerzas, tiene que darme el cortante basal. Denme sumando eso. La suma de estas fuerzas debe dar 35,760. Bueno, muy probablemente es por los decimales. Es que el H igual a 4 es 14,304. El primer Este aquí es 14,304. 14,304. Ahí. ¿Está bien? Entonces, ahí se suma 35,000.
760. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Al edificio que estoy analizando, de 4 pisos, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para el diseño a este edificio de 4 pisos, le tengo que aplicar estas fuerzas. $3,576, F1 de 3,576, F2 de 7,152, kilogramos fuerza, 10,728, y la fuerza 4 de 14,304. Y si es una carga triangular. No es de, más o menos tiende a ser algo así. En este caso, F1 es más de 12 del doble del punto. Sí, más o menos. Sí, más o menos es triangular. Depende también del, lo que pasa es que K vale 1, cuando no siempre ocurre eso. Entonces, ¿qué hago con estas fuerzas? A esto se le suman las cargas gravitacionales y realizan el análisis estructural, que van a obtener momentos cortantes y cargas axiales, producto de ¿qué? De la carga muerta, de la carga viva y del sismo. Con eso diseñan. Pero otra cosa muy importante, con estas fuerzas tengo que obtener las derivas de piso. Y tengo que verificar que sean menores que el 2%, pero aquí hay algo importante y con esto concluyo. Para el cálculo de las fuerzas, esto procuren prestar atención para que se comprenda. Para el cálculo de las fuerzas, ¿qué es lo que hicimos? Redujimos la fuerza elástica por un valor de R, ¿no es cierto? Y diseñamos con este nivel de fuerza. ¿Yo qué estoy diciendo? Que la estructura debe, en lugar de comportarse elásticamente, va a sufrir un daño y comportarse de esta manera. ¿A cambio de qué? Desarrollo de utilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, para la verificación de las derivas, estas derivas que yo obtengo están en este nivel. Están en este nivel. Aquí tengo las derivas máximas. Estas derivas son de tipo inelástico. El código hace, digamos así, un artificio para transformar las derivas elásticas de inelásticas. Veamos si es que me hago entender. Estas fuerzas de aquí producen deformaciones elásticas en el modelo. Si ustedes utilizan el programa que hicimos para pórticos, van a obtener deformaciones de entrepiso. Voy a ponerle con 2 colores. Van a obtener deformaciones de entrepiso. Van a obtener algo como esto. ¿Sí? Está claro eso, ¿no es cierto? Van a obtener esto. Una deformación, digamos, sería U4, pongámosle U3, U2 y U1. Con eso calculo la deriva del piso 4, que va a ser U4 menos U3. La deriva del piso 3 va a ser U3 menos U2. La deriva del piso 2 va a ser U2 menos U1 y la deriva del primer piso va a ser U1. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, en el código yo tengo que comparar que las derivas sean menores que las inelásticas. ¿Cómo transformo? Estas son derivas elásticas. ¿Cómo transformo las derivas elásticas en inelásticas? El código me dice que las derivas inelásticas van a ser igual a las derivas elásticas multiplicado por 0,75 de R. Entonces, lo que yo obtengo de aquí se multiplica por 0,75 y por R, que vale 8. ¿Sí? Esas derivas dividido para la altura de cada entrepiso deben ser menor que el 2%. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? ¿O no? ¿Por qué razón se hace eso? Porque estas fuerzas se corren en un modelo elástico. Pero el comportamiento que yo asumí en el momento en que divido para R es inelástico. ¿Cómo
arreglo, digamos así, esa incoherencia mediante este artificio que me da la norma. Entonces aquí pongamos, estas son las derivas inelásticas. Y estas son las derivas elásticas. Todas estas derivas hay que dividir para h, que es la altura del piso. Esa es la deriva de entre piso. ¿Sí? Eso multiplicado por 100 me da un porcentaje. Entonces, las derivas inelásticas son las que deben ser menores que el 2%. Con estas fuerzas, yo sí obtengo los momentos de diseño, las cargas radiales y los cortantes. Y obtengo las deformaciones que me permiten, las deformaciones elásticas que me permiten encontrar derivas elásticas y que deben ser mediante esta ecuación transformadas en derivas inelásticas. ¿Está bien? Y eso está detallado acá en el código. Justo acá. Deriva máxima conforme a la sección 4.2. Control de la deriva de piso. Es esto de acá. Límites de la deriva. La deriva máxima inelástica de cada piso debe calcularse mediante esta ecuación. La deriva inelástica es 0,75 por R y este es el desplazamiento. Lean lo que dice, el desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas, que son las que son divididas para él. Entonces se transforma con esta ecuación y se verificará que la deriva sea menor que la deriva máxima y que para nuestro caso son del 2%. ¿Está bien, muchachos? ¿Está claro o no está claro? Siempre. Sí, sí, para edificaciones normales, digamos así. ¿Alguna pregunta? Dejamos hasta aquí.